Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 2 de mayo del año 2022. Nos acompañan a distancia Leonardo Costa, Heber Gato y Ana Laura Pérez. Acá en el estudio, Gabriel Mazarovich. En el acto principal por el Día de los Trabajadores, el PIT-CNT sostuvo ayer que el gobierno impulsa un proyecto de desarrollo y crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural. Anunció además que se movilizará para demostrar que existe una agenda diferente y presentó una serie de propuestas a efectos de paliar la pérdida de poder adquisitivo y generar puestos de trabajo. La consigna que enmarcaba la concentración en la Avenida del Libertador era 1 de mayo por la unidad de quienes movemos la rueda. Seguimos en la conversación, seguimos en el debate a propósito de lo que dejó esta jornada, en esta dinámica que ha quedado planteada en la que parece que Gabriel es el abogado del PIT-CNT, el acusado en el estrado y ahí arriba, vamos arriba. A ver, Heber, ¿tú tenías un mínimo agregado a lo que señalaban antes otros de los integrantes de la mesa? Un mínimo sobre lo que dijeron los compañeros de audición. Lo primero que quiero decir es que me parece importantísima la existencia del PIT-CNT. Coincido con Mazarovich que sin un movimiento sindical fuerte no hay democracia posible. El gran logro de la democracia uruguaya, de la democracia liberal uruguaya, es haber sabido mantener un movimiento sindical con la importancia que tiene el PIT-CNT en el país. De manera que en eso hay total acuerdo. Difiero, sí, con Leonardo respecto a que es un tema que no importa la orientación ideológica del PIT-CNT. A mí me importa y me parece que es importante para el país. ¿Por qué? Porque tener un movimiento sindical radicalmente anticapitalista como tenemos en este país ha dificultado enormemente gobernar el país. La prueba la tenemos ahora, por ejemplo, en los varios proyectos que están trancados por esa radical diferencia. No es una diferencia menor respecto a cómo entender el capitalismo, que yo estoy seguro y acepto que está lleno de defectos. Es sobre el capitalismo en sí mismo. El PIT-CNT es radicalmente anticapitalista y eso ha perjudicado el desarrollo de la renovación en Uruguay. Eso es solamente lo que quería decir. Bueno, ¿cómo observaron? Por una alusión simplemente. Bueno, a ver, nos cuesta llegar al nudo de nuestra discusión de hoy, pero a ver, dale. No me preocupa, es un dato de la realidad. O sea, no discuto cosas que son datos de la realidad y que además no está en mi poder cambiarlas. Y creo que si hay algo que está claro es que el sistema político no lo ha podido cambiar, ni los brazos sociales del sistema político lo han podido cambiar. Entonces no es que no me preocupe. Es como decir, es un dato de la realidad, tiene 4 patas, punto. Los perros tienen 4 patas, esto es igual, ¿no? O sea, no voy a discutir, no existen perros de 5 patas. Hay que resignarse a la realidad, Leonardo. Yo creo que hay un dato que no es menor, y es si realmente el PIT-CNT representa a todo en su discurso, no en cuanto a su organización, sino en su discurso. Creo que no representa, entonces... es como decir, yo creo que el PIT-CNT y sobre todo la cúpula del PIT-CNT es una organización sindical con una gran influencia del Partido Comunista y de algunos sectores, digamos, de izquierda, un poco más, digamos, los moderados son relativamente pocos, pero eso no ha influido, me parece a mí, en que, déjame terminar, no ha influido en la capacidad de diálogo que ha tenido el PIT-CNT. Y también sí ha influido en que muchas de las reformas que el Frente Amplio apoyó, luego el Frente Amplio, el PIT-CNT las trancó. Y tengo 2 ejemplos. Una fue la reforma de ANCAP del año 2003, que fue votada por el Frente Amplio, y otra fue algunos artículos de la LUC que fueron votados por parte del sector del Frente Amplio, y después vino el elemento de la plana. Ahora, eso es un problema del movimiento sindical y del Frente Amplio, de cómo hacen esa independencia política. Ahora, los partidos, digamos, de la coalición, históricamente no han tenido la capacidad de influir en esto. El que más tuvo fue en su momento el Partido Colorado en principio de siglo, y lo hizo a través de reformas sociales. Por tanto, me parece que hay cosas que cuando no están en mi capacidad de cambiarlas, las digo como son.
Bueno, Bueno. ahora Heber tiene algo más para decir. Gabriel, No, recontraludido, podría agregar. A ver, tenemos que ponerle punto a esto. A ver. Es como un gato chico, Gabriel, no conoce No, el peligro, tranquilo. se calla la boca. No, pero además es un debate que va a seguir y está bien. Ahora pasemos a las propuestas. No hagamos más alusiones, sino seguro. Sí. A ver, Está por bien. ejemplo, Ana Laura, ¿cómo observaste ese párrafo que es de algún modo central en la intervención de Abdala de ayer, cuando él señala que el gobierno viene impulsando un proyecto de desarrollo y crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural, un régimen en que los poderosos siempre van a tener mejores condiciones para multiplicar ganancias que la gran mayoría del pueblo? Como en general, al menos yo pienso que la mayoría de las veces la verdad está en el medio, ¿no? Hay algo de ese párrafo que comparto y algo de ese párrafo que me parece exagerado, ¿sí? También tiene que ver con el uso de determinado lenguaje, que a mí de nuevo, como persona, como trabajadora de la comunicación, me hace mucho ruido el uso de determinado lenguaje que es como que le están hablando a un grupo, o sea, es como que se hablan a sí mismos por momentos, ¿no? O sea, si vos realmente querés que los trabajadores entiendan lo que estás diciendo, tal vez puedas usar un lenguaje un poco menos marxista, pero no en el sentido ideológico, sino en el sentido teórico, digamos, que aleja un poco ese discurso. Después, hablando de fondo, es evidente que este gobierno, pero además no está oculto, ¿no? En la medida que el presidente se sienta en una conferencia de prensa y habla de la famosa expresión los maya oro, ¿no? O sea, en la medida que él dice, esos son quienes impulsan al país y por ende quiero construir las condiciones para que lo puedan seguir impulsando. De nuevo, como sobre otro tema, decía Leonardo, esto no es si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es lo que el presidente dice, ¿no? Entonces, sí, hay algo de verdad en que las prioridades del actual gobierno son bien distintas que las prioridades de un eventual gobierno frentista. No tenemos tampoco la bola de cristal para saber cómo habría manejado un gobierno del Frente Amplio una situación de pandemia y o sea, qué cosas hubiera hecho distinto y qué cosas hubiera hecho igual, pero podemos presumir que varias hubiera hecho distinto y yo creo que otras las hubiera hecho igual, aun cuando durante la pandemia dijo que se manifestó en contra de algunas, ¿no? Yo no creo que nos hubiera encerrado durante días y días. Pero en líneas generales sí, digamos, o sea, yo creo que la verdad está en el medio. Ni creo que se están. Y me hizo mucho ruido la expresión desigualdad natural, ¿no? Me hizo como ruido, porque no es natural la desigualdad, justamente. Como la desigualdad no es natural, es que me resultó extraño en la boca de un dirigente sindical la expresión desigualdad natural. Y me gustaría decir, más allá de ese párrafo, algo que me parece como muy importante, porque además tiene que ver con ese párrafo y con otras cosas, es que los símbolos son importantes, pero los contenidos y las acciones son mucho más importantes. Y durante el discurso se dijo muchas veces que había muchas mujeres hablando en el estrado, pero la verdad es que la central sindical tiene mucho para cambiar en esas desigualdades, que también tienen que ver con eso, que también tienen que ver con la raza y la etnia de las personas, y con muchas otras cosas, además de su condición de trabajadores o dueños, ¿no? Y me parece que ahí también hay que trabajar mucho y decir, hablaron 3 mujeres antes que yo, no me cambia demasiado. Me parecía importante también decir eso. Bueno, sí, es que efectivamente esa fue la realidad, ¿no? La representante de la Central de Trabajadores de Cuba fue una mujer, después hablaron Elvia Pereira y Fernanda Aguirre. Y diría que el discurso más radicalizado de todo fue el de Fernanda Aguirre, además. Fernanda Aguirre, sí. Igual eso no significa que la Central Sindical, el poder esté en manos de las dirigentes mujeres, ni significa que se hayan cambiado. Digo, demostración de eso fue todo el proceso alrededor de la marcha del 8M. O sea, bueno, fue clarísimo. Y la que habló en su momento y dijo cosas que de repente no eran representativas de lo que se sentía en el movimiento feminista fue Elvia Pereira. O sea, es un corte, creer que el feminismo, o sea, que algo es feminista porque hay una mujer, es no entender el movimiento feminista. Gabriel. Correcto.
Muy bien, yo creo que hay muchas cosas para criticarle el 1 de mayo, al discurso, a lo que sea. Seguramente yo critique algunas que no coincidan con los demás. Creo que primero, vamos a decirlo, ¿no? Fue un tamaño acto, ¿no? Difícilmente alguna otra organización social del Uruguay, empresarial, social, financiada, por lo que sea, pueda hacer un acto igual. No creo que haya ninguna que pueda hacer un acto igual. De ese tamaño, con esa fuerza, con ese planteo. 2, a veces se le criticaba al PIT-CNT que no hacía propuesta y que eran solo discursos ideológicos. Ahora hizo 10. Es cierto que cambió el tono con respecto a los gobiernos anteriores, pero hubo enfrentamientos muy duros cuando la declaratoria de esencialidad en la enseñanza, los discursos acá en Fernández Crespo, fueron catastróficos en torno a las cosas, peleas con Mujica, peleas con Huidobro, peleas con un montón de cosas. Es más, le hizo tantos paros el PIT-CNT que hubo sectores del Frente Amplio o sectores de la sociedad y de los diarios que le recomendaban al gobierno del Frente Amplio que rompiera con el PIT-CNT porque era un palo en la rueda de los gobiernos del Frente Amplio. Después había otros que decían que era el brazo del Frente Amplio como si se pudiera hacer las dos cosas a la vez. Pero está bien todas las críticas al PIT-CNT. Ahora, el PIT-CNT señaló un hecho. Yo lo vuelvo a reiterar. 11.000 millones de dólares récord histórico de las exportaciones en Uruguay. 9.000 millones de dólares crecen los depósitos financieros. Se llega a 10.000 millones de dólares de cuentas en el exterior, las que se conocen. Aumentan los precios de los productos que venden, aumentan los volúmenes y a la vez caen los salarios, las jubilaciones, porque entre otras cosas, durante los gobiernos del Frente Amplio hubo 1000 problemas, pero durante 15 años subieron los salarios, no bajaron. Y las jubilaciones también, que se ajustan por el índice medio de salario. Entonces, atendiendo esa situación, que es un centro de discusión política con el gobierno y su prioridad con las Maya Oro, plantearon 10 propuestas. Subir las asignaciones familiares y la tarjeta social del MIDES. Porque hay con qué, se ahorraron, dice que 300 millones, otros dicen 400 millones de dólares, ¿no? Mientras el mundo entero abonaba en los países capitalistas, ¿no? Porque las propuestas, está bien que el PIT-CNT tenga definición anticapitalista, las propuestas no son anticapitalistas, no propusimos nacionalizar todo y tomar el poder, ¿no? Es esto. Aumento del salario mínimo nacional, porque con el aumento del salario mínimo nacional se atiende a la gente que tiene menos cuestiones y se ajustan un montón de cosas en función de... Prórroga de los jornales solidarios agregándole capacitación. Aumento de la inversión pública en infraestructura para generar movilidad en el mercado interno y puestos de trabajo. Plan de vivienda para atender la problemática social, porque a la vez el gobierno, además de bajar los salarios y las jubilaciones, recortó la inversión en vivienda sustancialmente, ¿no? Entonces, sistema de compras públicas y proveedores nacionales que generen trabajo para los pequeños y medianos productores nacionales y a su vez empleo, a través del uso de los recursos del Estado que se van a gastar de todas maneras, porque el Estado tiene que comprar cosas, no están hablando de asignar más plata. Recuperación del salario, porque el salario cayó por abajo de la inflación, cayó más en algunos, menos en otros, pero cayó, de eso no lo discute nadie, y es bastante más que lo que dice Pablo Mieres. Diálogo nacional tripartito para la generación de empleo con dignidad, con seguridad, con formalidad. Está el problema de los jornales solidarios, está el problema, además vuelvo a decir, que hay gente que es tan precaria la condición de trabajo que le generan, que a pesar de que tiene trabajo sigue debajo de la línea de la pobreza. Diálogo social, gobierno, trabajadores, jubilados y empleadores sobre la reforma de la seguridad social, que tiene que ver también con cómo atender a las cosas. Y el 10º era propuesta de financiación, que no voy a hacer más largo, con algunas ideas tributarias que se plantearon. Entonces, estos fueron los 10 puntos que fueron centrales en torno a propuestas. El gobierno va a decir que no, algunas sí, claro, hubo propuestas del PIT-CNT durante los 15 gobiernos del Frente Amplio, que el Frente Amplio dijo siempre que no. Y el Frente Amplio del PIT-CNT no dejó de insistir en ellas. Creo que estas 10 propuestas son propuestas serias, documentadas por el Instituto Cuesta Duarte, que tiene economistas de primer nivel en su trabajo, y me parece que es una propuesta interesante, veremos qué hay. ¿Qué dicen ustedes, qué dice Leonardo, qué dice Heber a propósito de este núcleo del planteo de ayer en el tercer discurso, en el de Marcelo Abdala? Me gustaría escuchar a Leonardo, que es especialista en estos temas. Especialista. No, a ver, yo creo que la consigna que tú leías al inicio
de este debate es caricaturesca de alguna manera y pretende simplificar, como todas las cuestiones cuando se hacen proclamas, ¿no? O sea, no es que haya un designio maléfico del gobierno diciendo voy a tratar de a los que son más pobres, tratar de que sean cada día más pobres y a los ricos. Eso creo que no vale ni la pena ni pensarlo. Repito cuál era la consigna, ¿no? Por la unidad de quienes movemos la rueda, obviamente una respuesta, una forma de contestar rueda, claro, a aquella expresión del gobierno sobre que se estaba poniendo el palo en la rueda, o la otra, ¿no? La de los Maya Oro. Tiene dos lecturas posibles, ¿no? Sí, yo la pensé como el del palo en la rueda porque me parecía... Sí, yo también. Como algo más obvio. Pero, a ver, yo creo que más allá de la consigna, y las consignas tienen eso de ser simplificadoras, cuando uno va a las propuestas que recién leía Gabriel, hay algunas de ellas que yo tengo algunas particularidades de que estoy en desacuerdo, pero ¿por qué? Porque reitero, yo creo sí, por ejemplo, que lo que tiene que ver con las prestaciones a la tarjeta de Uruguay Social hay que darle mucho más impulso. Es la única forma de recuperar a la gente que está por debajo de la línea de pobreza. No es necesariamente por el lado del salario, sino es por el lado justamente de recuperar gente que hoy está totalmente por fuera del sistema económico formal. Lo otro que me parece clarísimo es que Uruguay se debe, y esperemos que en los próximos tiempos haya un debate tributario sobre el gasto tributario en Uruguay. El gasto tributario en Uruguay es absolutamente inequitativo, el gasto tributario en Uruguay es absolutamente dirigido a quienes tienen voz y no a los que no tienen voz. Estás hablando de exoneraciones, subvenciones, etcétera, ¿no? Exactamente. Y ahí es cuando viene el viejo dilema de gallinas tengo, ¿no? Cada vez que a alguien le van a tocar algo, eso a mí no, porque tengo gallinas. Y en eso el PIT-CNT, desgraciadamente, ha sido, quizás por la propia conformación corporativa, defensor de ciertos privilegios que creo que no son buenos. Ahora, más allá de eso, yo creo que sí es necesario un debate sobre el IVA personalizado, sobre un IRPF personalizado. Tenemos las herramientas. Una de las cosas buenas que hizo NIDE fue justamente tener censada a la gente a los cuales quiero llegar. Probablemente no sea omnicomprensivo, pero sí es por lo menos un inicio de partida. Y reitero, creo que la discusión tributaria ahora es cómo hago yo también para llegarle a esa gente con transferencias dinerarias. Y yo no tengo los números, pero no me parece que no se pueda tener por lo menos medio punto del PBI para dirigido a esa gente. Y creo sí que ahí hay un debe que ojalá que el gobierno en su interna, el presidente lo sabía en la conferencia de prensa, por lo menos lo anticipó que iba a estar discutiéndolo con el Mides, pero me parece que eso sí es urgente, porque es la única forma que tenemos de tratar de agarrar a los que son rezagados, utilizando la contraria al Maya Oro. Y yo creo que una de las cuestiones que tiene justamente la política social, la política económica, pero la política social, y no puedo con mi condición de vallista, es cómo hago para llegar a los que menos tienen. Y creo que tenemos las herramientas y creo que tenemos los recursos para hacerlo. Después hay otra de las propuestas que se plantean que ya son más discutibles. La del debate sobre la educación me parece una propuesta que lo que tiene es como perdí la luz, estoy tratando de ver si puedo tener un nuevo escenario de discusión. Y sí me parece que lo de la reforma de la seguridad social, si el sistema político y la izquierda en particular, que tiene posibilidades de volver a ganar, no lo afronta y no le hace de alguna manera anticipar el problema, en 4 años estamos en un quiebre de la seguridad social que va a ser dramático para el Uruguay. El PIT-CNT lo que reclama es que haya diálogo social antes del envío al Parlamento del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo está elaborando a partir del informe que trabajó la mayoría de la comisión de expertos, ¿no? Pero sabemos también de anticipado, Emiliano, que la respuesta es no. ¿Y por qué? Porque nadie quiere pagar los costos políticos de decir hay que trabajar más años y tengo que postergar la edad de jubilación. Y eso es un dato que, me guste o no me guste, como decía el filósofo oriental, es lo que hay valor, hay que discutirlo. Gabriel, comentarios breves tuyos y seguimos con Heber después. Yo creo que yo puse esas 10 propuestas, algunas no son nuevas, otras sí.
pero me parece que constituyen una plataforma interesante de propuestas que, más allá del tono de los discursos, de la definición anticapitalista que existe y que además no se esconde, tienen que ver con propuestas para la emergencia social que está planteada en el Uruguay. La emergencia sanitaria terminó, la emergencia social no. Y me parece que son muy atendibles. Obviamente todo el mundo tendrá sus opiniones y se irán construyendo. Espero que la respuesta no sea decir no a todo, porque efectivamente, si no, es muy difícil construir, porque yo vuelvo a decir, hay efectos sobre la realidad que se están provocando. Hay gente que está acumulando mucha riqueza y creció la pobreza. Y hay gente que está acumulando mucha ganancia y cayeron los salarios y las jubilaciones. ¿Eso está bien? No, está mal. Entonces, ¿estas son las mejores propuestas para corregirla? Capaz que no, pero tiene que haber otras. Heber. Yo quiero decir algo que me parece esencial. El anticapitalismo del PIT-CNT está permeando sus proyectos de reforma del capitalismo durante la transición al estado de no capitalismo. Para decirlo en palabras más sencillas, el PIT-CNT y la izquierda universal de tipo marxista, revolucionario, anticapitalista, sabe perfectamente que no se puede pasar de la sociedad actual a una sociedad socialista sin una larga transición, tan larga que no se ve el objetivo. Pero en fin, ese periodo de transición supone determinadas medidas que son las que propone el PIT-CNT y que son contrarias a las medidas que supone el otro modelo, es decir, un modelo de centro que acepta el capitalismo, pero que pretende reformar las aristas más desagradables del capitalismo. Es decir, hay dos modelos enfrentados. Hay un modelo que en definitiva lo que tiende es a superar el capitalismo. Y las medidas son acordes con esa superación en el horizonte. Mientras que el modelo que propone el gobierno es un modelo que acepta el capitalismo y por consiguiente está absolutamente forzado a cuidar los equilibrios macroeconómicos que supone mantener el capitalismo aún reformándolo. Entonces las diferencias están ahí, están en la diferente concepción que se tiene de la sociedad. El PIT-CNT propone cosas porque no le interesan los equilibrios macroeconómicos del capitalismo, o si le interesan de modo muy relativo. Mientras que el gobierno ha propuesto una serie de medidas, no se puede decir que no ha propuesto ninguna. Ha propuesto adecuar los salarios, ha propuesto adelantar las discusiones respecto al salario, como decía, ha propuesto incidir sobre la inflación, está proponiendo medidas con el MIDE, de manera que hay un esfuerzo claro y definido en el sentido de tratar de atajar lo peor de esta mini crisis. Pero claro, son diferentes porque son diferentes los objetivos de ambos movimientos. El diálogo social, por ejemplo. ¿De qué diálogo social se está hablando en una democracia liberal? La educación, por ejemplo. Están pidiendo un diálogo social para reformar la educación. Pero el diálogo social está planteado. La educación supone que hay representantes sindicales, por ejemplo, en el CODICEN. Suponen que ahora el proyecto de ley de prioridades para reformar la enseñanza, el currículum, como se llama, va a ser consultado con todas las ATD del país. De manera que el diálogo social no se puede imaginar como un diálogo abstracto en la Plaza Independencia. Hay que manejarlo institucionalmente. ¿Qué diálogo social se pretende en la reforma de la previsión social? Hubo una comisión que consultó a 130 organizaciones sociales previamente a elaborar un anteproyecto. El proyecto o anteproyecto que se va a redactar ahora en base a las recomendaciones de la comisión sobre la reforma de la previsión social
es un proyecto que va a ser presentado a todos los partidos políticos previamente a su introducción en el Parlamento. De manera que cuando se dicen consignas como el diálogo social, ¿cómo se organiza el diálogo social? ¿De qué manera se organiza para dejar de ser un eslogan y transformarse en una realidad? Vamos completando ya el abordaje de estos asuntos por el día de hoy. Creo que Gabriel quiere contestar algo, pero no escuchamos a Ana Laura casi. Ana Laura. A ver, sí, yo creo que las propuestas, algunas son interesantes. Ahí también es eso, ¿no? O sea, creo que como sociedad deberíamos, por eso no ayuda el uso de exageraciones, que yo entiendo que sean parte de subirte a un estrado, pero que me parece que a Uruguay en general le cuesta todo lo que sea política de Estado, que no dé rédito o que genere incluso problemas en el caudal electoral. Entonces, para eso hay que sentarse a trabajar. La reforma jubilatoria es como la reforma educativa, todas cosas donde hay que ser generoso con el otro y sentarse a pensar que esto lo va a beneficiar a alguien que de repente ni existe ahora como candidato o como líder político de un partido que no sabemos cuál será, pero que todos tendríamos que trabajar para eso. Y es una cosa que en Uruguay, la verdad, yo no sé si en otros países cuesta más o cuesta menos, porque no conozco la cultura tan profundamente, pero si algo que tengo, sí sé que en otros países se pueden hacer estas cosas, y que en Uruguay nos cuesta tremendamente. Y la verdad, exactamente. Y la verdad sería una tragedia que no podamos resolver el tema de la reforma jubilatoria, porque de verdad es un problema que nos va a explotar en la cara en un futuro que tampoco es tan lejano, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que ser generoso también y dejarla como la mezquindad electoral y sentarse a discutir de los dos lados, ¿no? Generoso en cuanto a abrir una mesa de diálogo y generoso en cuanto a ir a una mesa de diálogo no para decir que no, así de pique, sino para de verdad participar en el proceso. Entonces, me parece que la verdad hay dos o tres cosas que el sistema político, por eso decía la reforma educativa es otra, y las propuestas también, como mencionan el tema, dos o tres temas donde la verdad los que venimos viendo el proceso esperamos que el sistema político, en general cuando digo sistema político me refiero también a los actores de las organizaciones sociales como el PIT-CNT, con el peso que tiene, tengan un poco de altura, no quisiera decirle generosidad, porque en realidad, pero un poco de nivel para sentarse a discutir estas cosas en serio y a pensar que si seguimos con esta cosa de seguir discutiendo el chiquitaje, un día va a reventar el BPS y ya ahí va a ser medio difícil arreglarlo. Gabriel, el cierre te toca. Yo muy breve. Yo creo que las propuestas del PIT-CNT son absolutamente sensatas y que no tienen nada que ver con una propuesta revolucionaria, ni pretenden abrir un periodo de transición. Yo entiendo lo que habla Gebergato y me encantaría discutir sobre los periodos de transición, no ahora en esto, claramente, pero lo que digo que son absolutamente sensatas, necesarias, y me parece además que acá hay un problema, o sea, en todas las encuestas y en los barrios, pateando los barrios, conversando. Yo he hecho 23 barriadas para convocar a todo y haciendo de todo. Por primera vez en mucho tiempo, la gente pregunta primero por la economía, por los precios y por los sueldos, que por la seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, a pesar de todo lo que se hizo, y mucho tiene que ver estos anuncios del presidente, que no fueron medidas, porque son medidas que si se toman, se van a tomar en agosto. ¿Y hasta agosto qué hacemos? Porque es la pregunta, ¿qué tiene que hacer el movimiento sindical? Cuando está cayendo los salarios, subiendo la pobreza, suben los precios, porque está bien, todo lo que dice Gebergato es verdad. Ahora, este gobierno aumentó como nunca las tarifas públicas, 42% de los combustibles, mientras bajaban los salarios. Entonces... aumentó Ucrania. No. Mucho antes de Ucrania venían con 32% y todavía Putin no había tocado nada. Entonces, 37% antes de Ucrania. Ucrania fue un 7% después. En el medio de la pandemia aumentaron todas las tarifas públicas, cuando en el mundo entero las bajaban.
en los países capitalistas, que no solo no quieren transición, no quieren aplastar el socialismo. Entonces, lo que yo digo es que... ¿Quieren aplastar qué? Al socialismo y a los que peleamos por el socialismo nos quieren aplastar, no aplastan en realidad. Pero lo que digo, en esos países donde nos aplastan, bajaron las tarifas públicas y tomaron medidas de gasto expansivo público para atender a la gente. En ese que ponen de ejemplo Nueva Zelanda, que no es ejemplo de nada, pero subvencionó a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, lo que yo digo es que acá se tomaron medidas que objetivamente fueron para beneficiar a un sector explícito, como lo dijo Ana Laura, que era para los Maya Oro, con una teoría que es tan vieja como la teoría de la transición, que es la teoría del derrame, que nunca funcionó. Porque en el mundo actual, los ricos son cada vez más ricos, entre ellos Elon Musk, que ahora se inventa viajes espaciales porque no saben qué gastar la plata, ¿no? Y los pobres son cada vez más pobres. Terminamos la pandemia este año, después de la suba de alimentos, va a haber 200 millones de pobres más en el mundo. Y eso no es culpa del socialismo. Se nos terminó el tiempo. No sé, Heber, 30 segundos. 30 segundos. Bueno, el Frente Amplio promete maravillas, como si fuera el día de Navidad o el día de Reyes, regalos que no financia. Propone diálogos sociales cuando los diálogos ya existen institucionalmente establecidos. No acepta modificar la previsión social, pero no presenta un proyecto alternativo. Se negó a votar en la comisión el anteproyecto o las recomendaciones de la comisión, pero no presentó ninguna alternativa. En la educación se negó a seguir avanzando en el proceso de renovación. ¿Y por qué es esto? Porque hay, y acá insisto, enfatizo, y me parece esencial, porque en el Uruguay, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países del mundo, hay un movimiento sindical y una izquierda absolutamente radicalizada que impide en alguna medida el progreso social. Eso es lo que ocurre. Es una izquierda y un movimiento sindical que no se ha ayornado. Mientras no lo haga, el Uruguay va a tener enormes dificultades para avanzar en el progreso. Estimados, teníamos otros temas previstos en la agenda de la tertulia de hoy, pero podía suceder que el 1 de mayo nos dominara y fue lo que terminó ocurriendo. Se nos fue el tiempo de esta mesa y ni siquiera pudimos agotar todos los puntos que pudimos haber abordado. Les propongo entonces que el tema quede abierto, porque hoy mismo, ahora dentro de un rato, lo vamos a estar retomando de otra forma y que vuelva en otras tertulias en estos días también. Ana Laura Pérez, Leonardo Costa, Heber Gato, Gabriel Mazarovich, gracias a los cuatro, gracias por el cambio de horario y gracias por asimilar también este cambio en la agenda. Quedan los telegramas afuera también. Bueno, se nos desacomodó el plan. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿les parece? Un abrazo. Ana Laura, Heber, Leonardo, un abrazo. Chao.